¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Mi nombre es el profesor David Maña y el día de hoy vamos a empezar con la primera clase de Excel intermedio. Para eso vamos a empezar primero revisando las funciones más importantes, las más básicas que hay para poder desenvolvernos de una mejor manera. Dentro de ellas vamos a ir aplicando poco a poco algunas de las que ya se ha visto en el nivel básico. En este caso tengo una tabla en la cual dice gestión de proyectos y desarrollar el evaluación. Desarrollar una condición que va a estar en función de la nota final. Dependiendo de la nota va a tener una condición. Ahora, aquí voy a aplicar la función si. Recordar que la función si es una función que consta de tres partes. Ahí lo voy a colocar. Igual si paréntesis, punto y coma, espacio, punto y coma, espacio. Ya, esa es la sintaxis que tiene la función. Ahí está, esa es la sintaxis que tiene la función. Ahora, lo que voy a hacer aquí para hallar este resultado, tengo que utilizar una función si dentro de otra función si, ya que no solamente hay dos posibilidades. Dos posibilidades podría ser aprobado, desaprobado. Pero en este caso tengo más posibilidades, que decir, esforzándote, no te rindas, bien, muy bien, excelente. Entonces en este caso voy a tener que utilizar una función si dentro de otra función si. Entonces la función se va a hacer mucho más larga. A ver, vamos, empezamos. Pero partiendo de lo básico, partiendo de que la función si consta de tres partes, que es la condición, cuando se cumple y cuando no se cumple. Ya, a ver, partamos de eso. Igual si, paréntesis, ok. Si esta celda de acá, si esta celda de acá es menor menor a 9, ahora vemos, sí, menor a 9 o 0,9, ya. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Sigue esforzándote. Ya, ahí termina la primera parte. Punto y coma. Y ahí debería colocar lo que va a suceder si no se cumple. Pero es ahí donde interviene la siguiente función. Sí, paréntesis. Si esa misma celda es menor o igual, puede ser igual, menor o igual a 11, ¿está bien? A 11, ¿qué va a suceder? Punto y coma. La condición va a ser no te rindas. Cierro comillas, punto y coma, agrego la siguiente condición sí. Sí. Sigo con la condicional. Si esa misma celda H5 es menor, se vuelve ya algo cíclico. Menor. Dice muy bien, está entre 15 y 17. Y este excelente 18. Ya. Menor o igual a 17. Punto y coma. Si esa condición se cumple, ¿qué va a suceder? Ah, no, todavía estoy en el bien. Disculpa. Acá es bien 12, 14. Ya va a tomar valores que estén 12, 13. 14, punto y coma. Abro comillas. Bien. Cierro comillas. Punto y coma. Y agrego la siguiente función. Si paréntesis. Si esa misma celda H5 es menor o igual a 17, punto y coma. ¿Cuál va a ser la condición? Muy bien. Punto y coma. Cierro comillas, disculpen. Punto y coma. Y lo remato con excelente. Excelente. Cierro comillas y cierro paréntesis. 1, 2, 3. Creo que son 4. Ahí está 4. Ahora veamos. Veamos. A ver. Vamos a ver si no me he comido algo. Ahí está muy bien, bien, excelente. Ya ahí están todas las condiciones. Entonces, en este caso, he tenido que aplicar una condicional sí dentro de otra. Lo que sucede es que en este apartado, que debería suceder lo que no se va a cumplir, es ahí donde interviene la siguiente función, que es la misma y se vuelve como una especie de algo cíclico, como una especie de muñecas rosas de la cual va una dentro de otra. Entonces en este caso la función está así. Ahora probemos, a ver, se dice si sigue forzándote 0,9, siempre hay que probar, a ver. Si es 0,9,
menor a 0,9. Sí, forzando menor a 0,9 ya. Entonces, menor a 0,9 es síguete esforzándote. A ver. Entonces acá está tomando el valor, sigue esforzándote. Si es menor a 0,9 tiene que ser. Ya, pues si fuera un 8, ahí sí cambia, sigue esforzándote. Pero como no es un 9, está en el apartado del no te rindas. A ver. Y el no te rindas tiene que ser entre el 10 y el 11. Claro, toma el 9, el 10 y el 11. El bien está entre 12, 13 y el 14. Ya ese está bien. El muy bien está entre 15, 16 y 17. Excelente, 18. Supone que es 18, 19. Sigue esforzándote nada más. Y en ese caso, claro, 10, 11. Y el 9 ya es cifra donde debería ser acá menor o igual para que no haya problemas. Menor o igual a 9. Ya está, no te rindas. Entonces, ahí que hemos hecho, chicos, hemos aplicado una función dentro de otra función. Es la misma función, sí. Recuerden siempre que tiene tres partes y en el tercer apartado se ha colocado la misma función de forma repetitiva y se ha vuelto algo cíclico. Eso también le llaman anidado. Ahora supongamos que no solamente es con palabras, sino ahora les vamos a asignar un color. Por ejemplo, acá lo voy a colocar. Si sigues esforzándote, por ejemplo, naranja. Si es no te rindas, por ejemplo, rojo. Si es bien, por ejemplo, azul. Si es, por ejemplo, muy bien, por ejemplo, verde. Y si es excelente, morado, por ejemplo. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya, para eso vamos a tener que aplicar la función condicional. Que no es una función, sino es un formato condicional en base a la información que se encuentra en la celda. Y es de la siguiente manera. Formato condicional, regla para resaltar celdas, más reglas. Ya. Ahora, si esa celda de ahí es igual a, y acá colocamos, no te rindas, nunca te rindas, no te rindas, never give up, no te rindas, ¿qué color desea? Color naranja. A aceptar y aceptar. Ya. Entonces si es... no, es al revés. No, me he equivocado. Primero empezamos con sigue esforzándote. Ya, de nuevo, formato condicional, regla para saltar celdas, más reglas. Si esa celda ahí es igual a sigue esforzándote, el formato va a ser naranja. Ahora veamos naranja, aceptar, aceptar. Ya está. Entonces, si la nota era 0,8, por ejemplo, sigue esforzándote. Ya, está bien. A ver, sigamos viendo. Seguimos en la misma celda. Formato condicional, regla para resaltar, más reglas. Si esa celda es igual a no te rindas, el formato va a ser de color rojo. A aceptar y a aceptar. A ver, entonces probemos. A ver si yo lo cambio un 10. Ahí está, no te rindas, de color rojo. Sigo en la misma celda. Formato condicional, regla para resaltar celdas, más reglas. Si esa celda es igual a bien, el color va a ser color azul. Azul, aceptar y aceptar. A ver, veamos. Por ejemplo, un 13. Ahí está. Bien, faltaría el muy bien, que es de color verde, y el morado. Formato condicional, regla para resaltar celdas, más reglas. Si esa celda es igual a... ¿qué palabra decía? Ahí está, muy bien. Muy bien. Formato de color verde. A aceptar y aceptar. A ver, veamos. Si la nota era un 16, por ejemplo. Muy bien. Y ahora faltaría por último el morado. Formato condicional, regla para resaltar, más reglas. Si esa celda es igual a excelente, entonces el formato va a ser de color morado. Morado. Ahí está, aceptar, ya. Ahora vemos algo más también. Cosas que no se pueden cambiar por esta opción, por ejemplo, es el tipo de fuente y el tamaño. Por ejemplo, podemos colocarle cursiva, negrita, efecto de tachado, subrayado simple, doble. Podemos cambiar el relleno, por ejemplo, que tenga un color más o menos gris. Aceptar, aceptar. Voy a cambiarlo a 18. Ahí está. Me cambió el color de la celda, el tipo de letra y toda esa información. Ahora voy a arrastrar y verán lo que va a suceder. Se va a aplicar
automáticamente todos los formatos. No es que va a copiar la misma letra, sino está copiando el formato que tiene esta celda de acá. A ver, si yo cambio las cantidades, por ejemplo, como pueden observar, cambia automáticamente. Por ejemplo, ver un 6 y va cambiando el color según como corresponda. Ya, eso por un lado. Entonces ahí he aplicado dos cosas, chicos: el formato condicional y la función sí. La función sí porque está en función de la nota final, y el formato condicional está en función de la misma celda. El formato, dependiendo que se encuentre en esa celda, va a pintar de un color. Ahora, por este lado me piden número de alumnos, nota máxima, mínima y promedio de notas. Ya como todo voy a trabajar con notas, entonces voy a colocarle un nombre. Selecciono las celdas, clic derecho, formato condición, definir nombre, y le coloco un nombre que puedo utilizar. A ver, por ejemplo, se me ocurre final. A aceptar. Y esa es mi variable. Y para el número de alumnos de la misma manera. Por ejemplo acá, clic derecho, definir nombre, y le voy a colocar AL de alumnos. AL, ahí está. Entonces esa es mi variable. Recuerden que acá es la función igual, contar a paréntesis AL, nada más, porque esa es mi variable. Por acá igual si, disculpe, acá es max. Ya, la nota máxima de quién, de final, ya que esa es mi variable que estoy utilizando. Por acá igual min paréntesis, mi variable es final, y cierro paréntesis. La nota más repetida, bueno, acá se aplicaría la función moda, igual el promedio, sino que la función moda lo vamos a ver en un capítulo especial. Ahí se aplica la función moda, ya que hay dos tipos: moda 1 y moda varios. Bueno, ahí está terminada la primera tabla, en la cual hemos aplicado dos cosas. Hemos aplicado formato condicional y la función sí. Sigamos viendo. Ya, por este lado, en esta hoja vamos a aplicar lo que se conoce como validación de datos. Si me están pidiendo que la primera columna será mayor a 100 y menor a 200, entonces se supone que en estas celdas, en todas estas celdas que estoy seleccionando, no deben admitir los valores según como indican. Por ejemplo, dice la primera columna será mayor a 100 y menor a 200. Entonces se supone que no debe admitir valores como los 80 o como lo puede ser de repente 300. Mayores a 100 y menores a 200. Entonces esos valores están de más y no deben admitirlos. ¿Cómo hago eso? Ahora veamos. Selecciono mi columna. Formato datos, validación de datos. Ya, en este apartado de validación de datos cogemos lista, cogemos número entero, y acá agregamos la condición. Ahora lo voy a agregar la lupa. ¿Qué dice? Que sea mayor a 100 y menor a 200. Entonces, número entero que esté entre 100 y 200. Ya, mensaje de entrada y el mensaje de error son opcionales. Si uno desea, le agrego. Por ejemplo, con mensaje de entrada puede ser acá buenos días. Y el mensaje de entrada es: ingresa un número que esté entre el 100 y 200. El mensaje de error, por ejemplo, acá un título: error, cantidad no válida, por ejemplo, cantidad no válida. Ya, ahí está. Ya, recuerden que mensaje de entrada y mensaje de error es opcional. Y ahora vemos, ahí está el mensaje de entrada: buenos días, ingresa un número. A ver, supone que si yo agrego, por ejemplo, un 120, me va a aceptar, pero si yo agrego un 90, me va a aparecer error. ¿Por qué? Porque esa cantidad no está admitida, no se admiten ese tipo de cantidades. A ver, sigamos probando. Por ejemplo, si yo agrego un 300, de la misma manera, es una cantidad que no está permitida. A ver, sigamos viendo. Ya, entonces ahí voy a completar con cantidades válidas, por ejemplo 110, 112 y así. Ya, ahí está en cantidad. Que estén entre... ya. Sucede que no he aplicado el formato creo a todas, por eso me está admitiendo el 98, no debería haber.
cuadrado. Y ahora sí. Si era un 60, por ejemplo, no debe admitir. Ya, ya listo. Siguiente columna. Dice así. La segunda columna será entre 0 y 100. Ah, ya es muy parecido. Entre 0 y 100. Ya, entonces en este caso, igual de la misma manera. Selecciono mi columna. Validación de datos. Configuración. Permitir número entero que se encuentre entre el 0 y el 100. Recuerden que entrada y error es opcional. A aceptar. Ahora veamos. Pone que si yo agrego un 110 me va a aparecer error. Y el mensaje de error que me está apareciendo es el que ustedes están visualizando. Entonces coloquemos cantidades válidas. Por ejemplo 60. Entonces esa cantidad es válida. Por ejemplo, a ver, un 110. Se supone que esa cantidad no es válida. Y así. Entonces ahí están ya las cantidades válidas, que pueden ser entre hasta el número 100, se supone. Si ya fueron 101, ya es una cantidad no válida. Siguiente. Dice, la tercera columna será mayor a 300 y menor a 450. A ver, tiene el mismo concepto. Seleccionar. Validación de datos. Permitir número entero que esté entre el 300 y el 450. Mensaje de error, recuerden que es opcional. Por ejemplo, acá le voy a colocar error. Cantidad no admitida. A aceptar. Y listo. Entonces ahí ya está la información que debe figurar. A ver, veamos. Si ingreso un 500, supone que es una cantidad no admitida. Y a partir de 300 sí lo es. Ya sigamos viendo. Siguiente hoja. Ya en este caso, en esta hoja lo que se plantea es hallar en base al tipo de cambio, interés total en soles y total en dólares. Ya, acá lo interesante es que vamos a aplicar el valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto se utiliza cuando deseas hacer una operación en la cual intervengan un conjunto de celdas con una misma. Entonces ahí vamos a aplicar el valor absoluto. Ahora vemos. Primero el interés. Igual la cantidad multiplicada por el porcentaje. El 10% de 1000, 100. Ya listo, ya lo tengo. Ya, siguiente. El total en soles. Bueno, tengo la cantidad y tengo el interés. Entonces el total va a ser la cantidad más el interés. ¿Cuánto va a ser? 1100. Y listo, ya tengo ahí las cantidades. Y ahora viene lo interesante. ¿Cómo convierto esa cantidad en dólares? Ya, por eso voy a tener que operar la cantidad entre el tipo de cambio. A ver, veamos si estoy en lo correcto. Cantidad entre tipo de cambio. El tipo de cambio es 2.75. Entonces el tipo de cambio a 2,75 va a ser 400 dólares. Ya, entonces una vez que ya tengo, se supone que yo debería arrastrar. Pero ¿qué va a suceder? Que me va a aparecer dip y por el otro lado valor. Ya sucede que si yo reviso, está operando la celda I15, lo cual está bien, pero D12 es incorrecto, ya que esa celda, esa información está vacía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. En mi función le voy a colocar el símbolo del dólar en el medio. Y eso va a hacer que el número de la fila no se mueva. Ahora veamos. Si yo arrastro, ahora sí. Y si revisamos, está operando el I16 correcto con el D11, lo cual está bien. Y si voy revisando uno por uno, de la misma manera. I22/D11. Y por último, el I23/D11. Entonces ahí ya está operando correctamente. Entonces, ¿cuándo se aplica el símbolo del dólar? Que es valor absoluto. Cuando se va a operar un conjunto de celdas, que en este caso serían los soles, y se van a operar únicamente con esta celda. ¿Saben? En los anteriores casos no se aplica dólar porque cada uno tiene su pareja. Cada uno F14 con G14.
F15, G15, hasta el F23 con G23. Entonces ahí no necesita dólar. Pero en este caso todos están operándose con la misma celda que es de 11, que es representa al tipo de cambio. Ahora sigamos practicando. Por otro lado, a ver si nos pusieran una cantidad de alumnos y por el otro lado de repente cantidad de lince, los chicos que son de lince, por acá de repente acá cantidad de San Martín de Porres y por último se me ocurre cantidad de San Martín y Agustino, por ejemplo, Agustino. Ya. Entonces, ¿qué función voy a aplicar aquí? Si yo deseo hallar cantidades, así a las secas, cantidad, sin colocar una condición, entonces acá se va a aplicar la función contará. A ver, veamos. Voy a seleccionar mi conjunto de celdas, clic derecho, definir nombre. Ya, le voy a colocar un nombre para hacerlo mucho más rápido. Le voy a colocar mi variable que se llame distrito. Y por acá una variable que se llame nombres. Definir nombre. Y acá le voy a colocar una variable que se llame nom. Nom de nombre. Aceptar. Entonces acá, si yo deseo contar, acá va a ser igual, contará. Recuerden que contará es no importa la información que se encuentre ahí. ¿Cuántos son? 10 alumnos, correcto, hay 10. Sigamos viendo. Igual, contar punto sí, paréntesis, paréntesis, ya. Si en este conjunto de celdas, está bien, y ahí mi rango sería mi variable, y mi variable era distrito. La va a buscar en distrito las personas que son del lince. Ahí está el lince. Ahora vemos, ¿cuántos son del lince? 3. ¿Puedo corroborar? Sí, 1, 2 y 3. Ahora, la siguiente, igual contar punto sí, no recuerden que no es contará, contar punto sí, en distrito, punto y coma, abro comillas, los que son de San Martín de Porres, cerro comillas y cierro paréntesis. ¿Puedo corroborar? Sí. ¿Cuántos son de San Martín? 1, 2 y 3. Y por último, igual, contar punto sí, los que son del distrito, punto y coma, abro comillas, los que son de Agustino. Sí, ya, en este caso, a ver, ya listo, ya está. ¿Cuántos son del Agustino? 2. Ya, mencionaba que en este caso, recuerden que el espacio cuenta si a la hora de escribir en la base de datos la información, yo dejo un espacio, por ejemplo acá. Mire, dejo un espacio y le doy un clic. Ya. Aparentemente la información está bien, pero sucede que si yo lo aplico de esa manera, dejando un espacio, a la hora de contar lo va a contabilizar. Entonces hay que tener bastante cuidado con esa información. Entonces acá, por ejemplo, se supone que había 333, ¿verdad? Entonces sucede que San Martín de Porres, a uno de ellos, le se colocó un espacio de más. Es por eso que no lo contabiliza. Apareció y del Agustino de la misma manera, a ver. Aunque el Agustino sí son 2, ahí sí no hay problema. 1, 2. Entonces así es como debería quedar la función. Recuerden que una es contará, en la cual va a contar en base a la cantidad de celdas que se haya seleccionado. Es independiente de lo que se encuentre ahí. Por el otro lado, la función contar puntos sí, hemos colocado una variable al conjunto de celdas y hemos colocado lo que está buscando. En este caso es los que son del INSE. Entonces hasta ese punto vamos a llegar el día de hoy, chicos. Ya nos estamos viendo en la próxima clase con respecto a las funciones que hemos visto el día de hoy. A ver, les comento. A ver, acá voy a colocar funciones. ¿Qué funciones hemos aplicado el día de hoy? Hemos aplicado la función sí, función contar punto sí, contará, sumar. Y esas son las funciones que hemos visto hasta el momento. Ahí las voy a dejar. Y por otro lado hemos utilizado la herramienta que se llama, ¿recuerdan? Validación de datos. Validación de datos.
Validación de datos también, antes de retirarme, recuerden que se utiliza también para poder elaborar una lista desplegable. Y eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Cómo se elabora una lista desplegable? Selecciona la información, disculpen, datos, validación de datos, configuración, permitir lista. En este caso ya es lista. Origen y selecciono todas las celdas que se encuentran, que quiero que se encuentren en una misma celda. Aceptar y aceptar. Entonces ahora en esta celda ya se encuentran todas las celdas que yo había seleccionado. Entonces yo ya puedo escoger qué información me va a aparecer en esa única celda. Entonces a esto se le llama lista desplegable. Sus utilidades tiene varias utilidades y la que vamos a ver es con respecto a la función buscar v y buscar v, disculpen, y buscar h. Bueno, ahora sí me despido. Hasta luego chicos, cuídense, nos vemos, bye bye.